Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Domínguez Martins y ustedes están en el canal El Boludo Disléxico Relata. Lo que van a escuchar es el séptimo capítulo de Historia de un Boludo Disléxico, que no es otra cosa más que las peripecias que tuvo que pasar un disléxico nacido en la década del 60 hasta llegar adulto, que lo convencieron prácticamente de que era boludo, no disléxico, porque no sabían, nadie supo nunca decirle qué era lo que tenía, si era o no era boludo, pero tantas veces, durante toda la vida le dijeron que era boludo, que el disléxico de aquella década, nacido en aquella década, terminó convenciéndose de que era idiota. Los dejo con el personaje que se llama Alejandro. Hoy voy a adelantarles un poco lo que viene en el resto del relato para que no los tome tan desprevenidos. Como así también me gustaría darles mi punto de vista como disléxico, como una de las víctimas del maltrato, la discriminación y la desidia de todos los que debían ocuparse de un caso como el de miles de personas con mi mismo trastorno nacidas en la década del 60 en Latinoamérica. Porque la dislexia no se descubrió después de la década del 60, se descubrió como 100 años antes, ya no recuerdo. Esto de Latinoamérica parece ser, por comentarios que voy recibiendo de los pocos suscriptores que hoy tenemos y que espero algún día seamos una familia muy grande, sus comentarios a través de Facebook que me han hecho, que no tienen que hacerlo por Facebook, como así también alguna que otra cosa que han dicho en YouTube, en el canal, que es ahí donde deben hacer los comentarios, me doy cuenta de que es un problema que fue en toda Latinoamérica. No sé en el resto del mundo, pero sí en toda Latinoamérica. Yo en algunos capítulos más atrás les dije que había países que ya tenían una normativa, tenían una reglamentación, estaba legislado el tema de la contemplación por las personas que tenían dislexia, ya que a los estudiantes, las universidades, las escuelas secundarias, los estudiantes con dislexia rinden examen aparte porque ellos necesitan tiempo y necesitan algo especial, un trato especial. Entonces, lo lógico es que se le dé, porque son ciudadanos igual que cualquier otro y mañana van a pagar impuestos igual que cualquier otro. Después lo que pase con los impuestos, en el caso de Latinoamérica, desaparecen porque al pueblo no van. Salvo en El Salvador, parece ser que es el único país de Latinoamérica que los impuestos vuelven a la gente. Pero en el resto de Latinoamérica no se contempla el tema de la dislexia en los estudiantes y es súper, pero muy importante para que esta historia que vienen escuchando ya desde hace tiempo, este es el séptimo capítulo, no se siga repitiendo nunca más. Hoy hay científicos con dislexia, el mismo Einstein, una de las grandes mentes de la historia, fue un chico con dislexia. Empezó a hablar muy tarde, hasta que al final terminó siendo de los más grandes. Pero el trato que necesita el disléxico es muy especial, es específico y necesita que lo estén ayudando y apoyando y siendo buenas personas con ese niño disléxico. Yo les voy a contar un poco mi historia. Desde antes de comenzar con mis estudios, ya notaba algo que era distinto. Ya tengo algunos vagos recuerdos de problemas de comunicación con mi familia. Después empecé la escuela y con los niños ya la comunicación fue distinta, pero ya mi familia, ya desde aquel entonces me trataba de una forma diferente al resto de los integrantes de la familia.
¿sí? El trato era diferente conmigo que entre ellos. Yo por un lado pensaba que, tal vez, ¿no? Pensaba, pero yo creí siempre que era porque era más chico y que algún día la situación iba a cambiar. Pero no cambió nunca esa situación de la diferencia de tratamiento, ¿sí? Entonces siempre fue, al comenzar la escuela, ahí fue el momento más preocupante para mí, ¿sí? Para mi situación de disléxico. En mi casa, mi familia me trataba casi como en forma permanente, con frases como no seas estúpido, no seas idiota, sos un imbécil, un mamerto, un bolas tristes, un tonto. Y así infinidad de calificativos despectivos que se veían siempre coronados por la voz de mi padre. Aquel hombre que debía ser mi referente masculino, ¿sí? Que debía ser mi héroe, como es el héroe de muchos chicos de los que hoy son hijos de ustedes, o fueron niños, hijos, y hoy ya son hombres grandes como yo. Y ese que debía ser mi héroe era el tipo que más detractor de mi persona. Absolutamente siempre, ¿sí? Me decía, no me decía a mí, le decía a los demás, dejándome en evidencia ante cualquier cosa que decía o que hacía, era, ¿no ves que es un boludo? Es típico. En Argentina es esta frase que yo le digo. Pero para un niño es lo peor que puede haber. Ustedes deben recordar, si no han tenido un padre así o madre, qué sé yo, o alguien de la familia, pero deben recordar en algún momento, tal vez, si no, en su familia no los trataron mal, algún momento en el que alguien les dijo, alguien los trató despectivamente como que eran inferiores a los demás, como que eran idiotas, como que eran, por alguna situación en particular, obviamente. Bueno, eso era mi padre. ¿No ves que es un boludo? Siempre decía lo mismo. Cuando yo hacía algo bien, él no estaba, ¿sí? No existía, no veía, no escuchaba nada. Cuando yo hacía algo mal, él salía para decir, ¿no ves que es un boludo? Mis hermanas, mi madre, siempre estaban criticándome con alguna cosa que hacía, como todos los chicos. Pero bueno, por lo menos me hablaban. Mi padre no me hablaba. ¿Por qué? ¿No ves que es un boludo? ¿Para qué va a hablar conmigo, no? Entonces, con los únicos que tenía una relación de diálogo, por lo menos, era con mis hermanas y con mi madre. Pero también ese tema era terrible. Mi abuelo, por otra parte, no hablaba, no conmigo, no hablaba, era muy raro que hablaba, él era todo, ya lo dije en otro capítulo pasado, él era todo. No decía otra cosa. Yo le decía, abuelo, la planta, no sé qué, y él me decía, no decía otra cosa. Entonces no había una comunicación, salvo con mis dos hermanas, que les gustaba disfrazarme y hacerme bailar o cantar o qué sé yo. Y con mi madre, ¿no? Que también ella estaba siempre preocupada porque yo no aprendía, no entendía las cosas en la escuela y demás, y siempre me decía estúpido, idiota, marmota, y me daba un coscorrón en la cabeza. No me daba cachetazos en la cara, pero sí en la cabeza o en algún lado, qué sé yo, tanto no recuerdo, ya pasaron algunos años. Entonces este tema me llevó a mí a que, siendo un niño que rogaba la atención de alguien de su familia, la encontraba en estas mujeres, ¿sí? Y en alguien tan especial que ya lo dije en otros capítulos anteriores, que era mi abuela. Mi abuela era lo más grande del mundo para mí. Ella jamás me dijo algo en contra de mi persona.
¿sí? De mi personalidad, de mí, nunca, jamás dijo nada. Simplemente era mi abuela, era la abuela genial. Pasaban muchas cosas por la cabeza de este niño, ¿sí? De cuando yo era niño. Pasaban infinidad de cosas, como pensar también en suicidarme. Y ustedes pueden decir, sí, no es posible porque los niños no pueden pensar en eso. Y no deberían pensar en eso, así como tampoco deberían pensar un niño en que estar mirando para todos lados a ver antes de entrar a la casa y avisarle a la madre, mamá, viene un tipo caminando atrás, para que no la agarre desprevenida y la robe, ¿sí? O la agarre con la llave en la mano para abrir la puerta de la casa y entre con ellas, cosas por el estilo. Eso no debería pasar. Y eso se lo debemos a la clase política de nuestros países, esa inseguridad total, de tener que cuidarnos siempre. Y un chico que todavía no fue a la escuela, que esté mirando esas cosas, es realmente espantoso. Y así tampoco tendría que estar yo pensando en suicidarme. Ustedes creerán que es algo que no puede ser, pero sí, yo les garantizo que sí. Lógicamente, en la cabeza del niño, el niño que les está hablando ahora de grande, el tema del suicidio no era como lo ven hoy los grandes, ¿sí? Era yo me voy a terminar con toda esta historia, voy a terminar con todo y me voy a tirar abajo de un auto, pero tiene que ser un auto de los que fabrica mi papá, porque yo era de la fábrica donde trabajaba mi papá, porque yo era fanático de esa marca. La otra no existía. Entonces tenía que ser esa marca para que yo terminara con todo, pero dignamente. Es un pensamiento de niño, pero a la vez es un pensamiento que no debería estar en la cabeza de ningún niño. Pensar ni en que se muera alguien, ni en matar a alguien, ni en matarse él tampoco, ni en que desapareciera algo de alguna manera. No debería estar eso. Entonces, ¿para qué vamos a seguir con esto? Con el maltrato hacia los niños. Los disléxicos nacidos en la década del 60, nadie supo decir que éramos disléxicos, decían no hay ningún problema. Y no es que no haya sido tratado, que no hayan intentado buscar la solución. Mi madre me llevó a hacer infinidad, yo no recuerdo la semana que no pasara sin pegotes en la cabeza, no sé si alguna vez lo hicieron, lo que era hacer un electroencefalograma. Le pegaban un chicle en la cabeza que era de colores y qué sé yo, y después para sacarlo, y mi madre con el peine, y dale, y sacándome con la uña. Era un desastre eso, y yo a los gritos, porque me tiraban el pelo. Entonces, no es que no buscaron la solución, sí la buscaron, pero no había el conocimiento en Latinoamérica para decir este chico es disléxico y necesita un tratamiento especial, porque ya hace 100 años lo descubrieron la dislexia. No había. Tal vez algún día algún profesor, algún psicólogo me pueda decir qué es lo que pasó durante esos años 60 y cuándo se empezó a tratar y a descubrir que había niños con dislexia. Entonces, todo eso es terrible para la población de una nación, para la cabeza de un país. Porque a mí me daban sopapos y mi padre decía, yo no lo toco, alguna vez me ha dado chirlos, ¿no? Pero decía, yo no lo toco, porque viene por otra historia. Yo no lo toco porque si lo toco ya sabés, le decía a mi madre. Mi padre tenía una mano que era así de grande, ¿no? Él era mecánico, como ustedes saben, y tenía unas manos callosas, inclusive el cigarrillo lo dejaba encendido arriba de su mano, mientras con la otra ajustaba piezas del motor. Y cuando sentía mucho calor, porque el cigarrillo estaba apoyado acá, lo movía un poco para que se fuera para acá y lo dejaba otro rato ahí y él seguía. Entonces esa mano no sentía qué es lo que estaba dando, así como tenía una fuerza única. Y me daba un
chirlo de esos en la cola, eran 5 metros para arriba para mí, ¿no? Entonces mi padre decía, yo no le pego, le decía a mi madre, porque si no ya sabes. Había algo más que ya lo van a saber, no es el momento. Entonces, todas estas cosas que yo les estoy contando de los disléxicos, ya no importa si son los niños disléxicos, si son ustedes creen que son estúpidos o son idiotas o son marmotas. Esas palabras, sáquenlas de sus vocabularios para hablar con el chico, ¿sí? Ustedes lo que tienen en su casa es su hijo, no es una cosa, ¿sí? No es una lámpara, no es una columna como la que está ahí atrás, es su hijo. Tengan todos presente que ese niño mañana va a ser grande y va a ser un grande como soy yo, y tal vez no tenga un canal de YouTube como miles de disléxicos no lo tienen, pero sí tienen el problema de haber cargado toda una vida con este tema de sentir que son boludos, que son estúpidos, que son idiotas, marmotas, imbéciles, ¿sí? Cuando no lo son, por el contrario, son gente muy especial. Y hoy a mí, todavía, a pesar de que hace 3 años que me enteré que era disléxico, sigo teniendo que hacer un ejercicio durante el día para recordarme a mí mismo que no soy idiota, que no soy boludo, que soy alguien muy especial. Yo soy Alejandro Domínguez Martínez, no soy ni el boludo, ni el idiota, ni el estúpido, no soy nadie de ellos. No soy ninguno de los que me dijeron mientras era chico. Yo soy alguien muy especial. Entonces, con sus hijos, sea disléxico, no sea disléxico, lo que sea, tiene que apoyarlo, tiene que tratarlo como una persona, ¿sí? Esos chicos, esos que son sus nietos, que son sus hijos, son un papel en blanco, y por favor no lo arruguen. Ya ven, nadie nunca pensó de todos los que me rodeaban, inclusive de mi familia, ¿sí? Hoy mi familia está toda muerta, y no porque se hayan muerto físicamente, las tengo muertos acá, no existe nadie, no existen, no hay nadie, no tengo familia, tengo un primo nada más, no hay familia. ¿Por qué? Porque si a ustedes algo les está molestando, lo tienen que hacer desaparecer. ¿Cómo lo hacen desaparecer? Los está no siendo felices, lo tienen que hacer desaparecer. ¿Cómo lo hacen desaparecer? No lo pueden matar. No lo van a matar, no se van a matar ustedes. Lo que tienen que hacer es desaparecerlo. No existe. Si pueden, váyanse. El problema de los países en Latinoamérica es terrible, y hablan de patriotismo, hablan de un montón de estupideces que no tienen sentido simplemente para que ustedes se queden. No se queden, si no están cómodos, no se queden, váyanse. Bueno, yo maté a mi familia, no queda nadie de mi familia, solo un primo así, perdón. Un primo queda, es con el único con el que tengo relación, y después el resto de mi familia no existe. Entonces, aléjense de los problemas, aléjense de esa gente que les está haciendo daño. La vida es una sola. Entonces, vivámosla y dejemos a todo eso feo afuera de nuestra vida. No tengan miedo, nunca es tarde para volver a empezar, jamás, jamás. Y se los dice un tipo que empezó a los 59 años prácticamente. A los 59 años, empezó de cero. No tenía ni siquiera trabajo, ni sabía el idioma, no tenía nada. Y empecé de cero. Entonces, déjenlo todas esas cosas y arranquen con las cosas que les hacen bien. Y si tienen que estar solos, estén solos. No tengan miedo a estar solos. Que piensan, no, tengo que estar con alguien. No tienen que estar con nadie. Si ustedes se quedan solos, ya van a ver que están mejor y que se la van a arreglar igual. Entonces,
nunca nadie pensó en que yo era un chico que pensaba en todas estas cosas que les conté y que sentía todo esto que les conté. Pero sin embargo, lo pensaba, lo sentía, y hoy me doy cuenta por qué pensaba y sentía. Cuando yo en la escuela era un desastre y en mi trabajo era no un genio, pero era un tipo que andaba muy bien, y yo a los 17 años, a los 16 años ya era jefe, ¿sí? Y a los 17 tenía gente a cargo que tenía muchísimos años, estaban a punto de jubilarse y estaban a cargo mío. Entonces, empiecen de nuevo, no piensen que ese niño que ustedes tienen en la casa, o que el vecino, o que quien sea, ese niño tiene sentimientos y ese niño piensa, y tal vez esté pensando como yo les dije que había pensado, ¿sí? Tal vez esté pasando eso. Entonces, enséñenles cómo tienen que afrontar la vida, cómo tienen que verla. Y no es a los cachetazos, no es con las palabras despectivas, no es haciéndolos sufrir. Por el contrario, es haciéndolos sentir, vivir bien. Y si el chico anda mal en la escuela, y bueno, hay que ver otra cosa de qué es, porque la escuela no es algo súper especial ni esencial para la vida del chico. Es para la vida del trabajador, no del chico. No jodamos. Entonces, ¿cuánta gente hay que estudia toda una vida una carrera? Yo sé de una señora que estudió fonoaudiología y hoy es empleada de una oficina, ¿no? Me explico, o sea, de otra que era que es psicóloga y es empleada de una oficina. No, nunca nada. Entonces, no busquemos esas cosas. Dejemos que las personas hagan lo que quieran, porque ustedes normalmente hacen lo que quieren. Y si tienen un jefe, un jefe que es un idiota y los maltrata, no pueden irse del trabajo, no pueden cambiar del trabajo. Hagan que ese jefe no deje de existir. Ustedes tienen que dejar de existir. No lo molesten, no se hagan sentir para nada, ¿sí? No hay que enfrentar a esa gente, ¿sí? No hay que confrontar a esa gente, simplemente hay que hacerla desaparecer. ¿Cómo? En la mente, no existe. Hago lo que me dicen y nada más. Entonces, quiero que recuerden que ese chico que ustedes tienen, o ese es su sobrino, o es el nieto, o es el vecino, es un papel en blanco donde empiezan a escribir y a hacer todas las anotaciones para que cuando lleguen a viejo, como yo, ese chico pueda desarrollarse. Es un papel en blanco, como les dije antes, no lo arruguen. Nos vemos en otro capítulo y no se olviden de suscribirse, siempre digo asociarse o afiliarse, de suscribirse al canal, darle a la campanita para que les suene y les avise cuando yo saco alguna u otra cosa, y pónganlo like, y además déjenme algún comentario, lo que ustedes quieran, me gustó o no me gusta un pito, lo que... la vez pasada les dije si querían conocer algo para la gente que vive en un país tropical, no sé, tal vez conocer la zona. Yo vivo en Canadá, conocer Canadá, mar de hielo, tal vez les interese. Yo vivo en medio del campo, el medio del campo, ¿sí? Del campo de Canadá, obviamente, no es el campo de alguno de los países de ustedes. Entonces, los espero el próximo capítulo.